Bueno, Hala, sí, pues estamos en directo, como siempre, sin ningún problema técnico, como os podéis imaginar. Lo que pasa es que estamos hoy con el corazón partido. Estamos aquí en la ubicación habitual, desconocida del hemisferio norte. Jorge, aquí a mi izquierda. Buenas tardes, Hola, Jorge. buenas tardes, sí, bienvenidos todos. En otra ubicación desconocida del hemisferio norte, mucho más desconocida para vosotros que para nosotros, está Óscar, que no sabemos si se le va a oír o no. Así que decimos si se la verdad es que no os oigo, no sé si me escucháis a mí y si alguien me oye, porque ya os he perdido. A ver qué nos decís, porque esto es clave para el desarrollo de la... Hoy me parece que efectivamente lo vais a hacer sin mí. Y aquí estoy yo. A ver, decidnos si se lo oye a Óscar o no, porque nosotros no hace falta que lo oigamos. Sí, se nos ve en vertical. ¿Cómo lo has vertical a nosotros? Sí, porque me ha hecho una cosa rara. A ver. Pero esta es la verticalidad, que la voy a quitar ahora. Ya está. Ah, vale. Con en June. Bueno, o sea, el sonido bien, pues encantados. Pues ya está, pues ahora la tiramos para adelante. Vamos a empezar, claro. Pero vamos a poner a Óscar nosotros en el teléfono. Sí, yo lo tengo aquí. Pero vosotros me escucháis. Yo no digo lo que dice. ¿Vosotros me escucháis, Ángel y Jorge? Ahora voy a subir. Espera, no, pon el altavoz. Con esto es suficiente. Pero... A ver, Óscar. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Estás con nosotros? Bien. Vale. Venga. Vale, pues nada. Pues adelante, hijos míos. A ver qué pasa. Bueno, pues nada. Vamos a empezar el programa de hoy en esta situación técnica un poco de equilibristas, como es habitual. Como es habitual. No es una cuestión de ratones, es una cuestiones de matemáticas, fundamentalmente, la que no fallan. Pero no obstante, el programa lo vamos a hacer y nos vamos a centrar, como sabéis, como os podéis imaginar, en la lanza del sur de Trump, o Trump se lanza hacia el sur, o no lo acabo de entender bien. Es como que, bueno, le ha preguntado a Marco, oye, Marco, que nos lanzamos al sur, y el otro le ha dicho, sí, ¿Pero a qué vamos sur? A lanzarnos al sur. ¿Pero a qué sur? Pues al sur de Estados Unidos, hacia abajo, hacia el sur, todo al sur que lleguen. Y parece ser que han tomado la decisión de lanzarse hacia el sur, y nosotros aquí vamos a analizar qué es lo que han dicho, qué es lo que no han dicho, que es siempre lo más interesante, y qué es lo que parece que va a pasar, ¿vale? Es muy significativo. Una de las cosas que ha hecho, en una de las declaraciones que ha hecho Trump, bueno, no, ha sido Hegseth el que lo ha dicho, porque Hegseth ha hablado más. Se ve que tiene más tiempo y le han dado orden de explicar. Ha dicho que Estados Unidos tiene que defender al hemisferio occidental, el hemisferio occidental, de todas las fuerzas del mal que le acechan. Que son muchas. Que son muchas, evidentemente. Son muchas. Y por eso van a comenzar esta operación para defenderse fundamentalmente del narcotráfico y de los terroristas, o de la mezcla narcoterrorista, que es como lo definen a ellos. Claro, pero esto es muy significativo porque significa, perdona por la redundancia, que Estados Unidos vuelve a pensar, este hemisferio occidental es nuestro, lo tenemos que defender, ¿no? Bueno, si nos atenemos a la doctrina Monroe... Hace 2 siglos ya de eso. Todavía está vigente. Hace 2 siglos. Hace 2 siglos. Dos. Y no se refería a lo que estamos pensando ahora muchos. Pero bueno, si nos atenemos a la versión contemporánea de la doctrina Monroe, en realidad aquello es suyo, ¿no? Habíamos quedado, ¿no? Sí. Luego se quejarán que les llaman imperialistas y luego la gente no entiende por qué. Pero no es un imperialista. Lo que ha dicho es que había que defender al hemisferio occidental de todos los enemigos que le acechan. De sí mismo. De todos los enemigos que le acechan, empezando por estos, que lógicamente tienen que dirigirse a defenderse del sur porque ellos están en el norte. Entonces, por tanto, en el norte no hay por ahora, no hay ningún adversario, aunque ya veremos qué pasa con Canadá, porque... Se está poniendo recia la cosa, cuando se ponga la cosa y miren para el norte, no sé qué pasará. ¿Qué te parece, Óscar? ¿Cómo los ves? Yo lo que veo es que... perdonadme. De repente se me ha metido ahí un estofado. Sí. Que yo lo que pienso es que ahora mismo estamos en una situación, efectivamente, como decís vosotros, de vuelta otra vez de las doctrinas. En este caso, todo el mundo habla ahora de la doctrina Monroe en vez de la doctrina Monroe, para reflejar que es la de Donald. Sí. Pero que no sabemos muy bien cómo se va a materializar. O sea, ayer la publicación era: Donald Trump anuncia que hay conversaciones con Venezuela. Claro. Y con Maduro. Sí. Luego vimos al bueno de Marco Rubio diciendo que ellos, hombre, no están pensando en intervenir, por ejemplo, en México, en el territorio mexicano, sin permiso. Sí. Y después hemos visto a Donald Trump diciendo: ¿atacar dentro de México? Pues no veo por qué no.
Con lo cual es una doctrina que yo creo que se va construyendo mientras vamos hablando. Porque es una doctrina contemporánea. En el pasado las doctrinas primero se enunciaban y luego se aplicaban. Ahora lo que se hace es tomar la decisión de ir sobre la marcha, ¿no? hacer cosas y de paso ir haciendo la doctrina. Esto es como cuando estás haciendo las lentejas que da tiempo a hacer el huevo frito, porque es perfectamente compatible. Pues esto es la cuestión. Entonces, la doctrina también se irá desarrollando según vayan los acontecimientos. Si los acontecimientos van en un sentido, pues la doctrina se modificará en ese sentido, en otro, o sea, que es enormemente flexible como corresponde al mundo contemporáneo, ¿no? Flexibilidad ante todo. Eso es. Y fluidez. Que sea todo muy fluido, ¿no? Para eso está el Gerald Ford ahí, para que haya fluidez. Menos mal que tenemos a Jorge, que es el que se mira las cosas, y tengo aquí que ha hecho unos papeles, aquí ha hecho 3 escenarios, y afortunadamente tenemos a Óscar que se lo sabe al dedillo, además, que puede comentar cualquiera de los 3. Entonces aquí en las anotaciones de Jorge tenemos 3 escenarios principales. Voy a empezar el del más dramático y vamos a ir bajando en dramatismo, y luego seguro que Óscar puede rematar con el último, que he visto el vídeo que hiciste ayer, jefe. Entonces me vengo con los deberes. Sí me gusta. Entonces, lo primero, quizás el más dramático de todos, va a haber invasión terrestre desde Trinidad y Tobago como trampolín. Una fuerza de 5.000 marines son capaces de tomar Venezuela. No parece, ¿verdad? No parece que 5.000 sean suficientes. Hombre, puede pasar que 5.000 desembarquen y aquello se disuelva, Venezuela se disuelva con un azucarito. Se disuelva corriendo, ¿no? Pero yo no lo veo. El segundo, que es quizás ya un poco menos alejado de la realidad y un poco más cercano, es que Estados Unidos, desde este portaaviones, voy a poner la foto del portaaviones, sí, que me traigo una foto, que hace un montón que no tengo. Aquí tenéis el portaaviones famoso, el Gerald Ford. Desde este portaaviones lance ataques selectivos, como hizo Israel con los iraníes, y ataque directamente a Maduro. Estaba contando Jorge ahora que Estados Unidos le acaba de nombrar jefe del cártel de los Soles, ¿no? Sí, sí. Considera que Maduro es el jefe del cártel de los Soles, el cártel de narcotráfico que existe, de los Soles. Se le ha adjudicado la etiqueta de terrorista, por tanto ahora es un narcoterrorista y es el jefe del cártel narcoterrorista de los Soles y por tanto objetivo legítimo de acuerdo con la nueva doctrina norteamericana. Bueno. Él y el resto del gobierno y otros miembros, porque seguramente hay otros que están adjudicados a otros cárteles, casi seguro. Y nosotros decíamos con Ángel que a lo mejor lo que hacen para empezar es, a modo de prueba a todos los niveles, atacar alguna instalación que conozcan del cártel del Tren de Aragua, que como sabéis es muy activo en toda la zona, que seguramente ahí tiene bases. Se ha acusado muchas veces al régimen de Maduro de darle protección o por lo menos de no impedirle moverse en absoluto, y es casi seguro que es así. Pues es posible que Estados Unidos, que conocerá parte de esas bases o dónde están operando o si tienen laboratorios o lo que sea, puede empezar atacando al Tren de Aragua y luego a todos los demás trenes que pasen, ¿no? Luego ya veremos. No, ese es el tercer escenario, o sea, que se siga limitando los ataques a las lanchas, que las lanchas... Yo creo que las lanchas y algún tipo de instalación militar, pero el último escenario que comentaba ayer Óscar muy bien en el vídeo es que resulta que tú también has apuntado aquí en las notas, es que al final Donald reconoce que están hablando. Cuéntanos, Óscar, ¿de qué pueden estar hablando? Bueno, yo supongo que estarán hablando de cómo se interpreta adecuadamente el Imagine de John Lennon. Habrá llamado a Donald Trump a decirle, vamos a ver, Nicolás. Que mal canta, por cierto, el tío. Tienes que subir una octava, bajar una semifusa, porque hay que ver. No, yo creo que lo que pueden estar hablando es qué tipo de transición se puede dar en términos políticos en el país, con la huida, obviamente, de Maduro y de algunos de los principales capos del asunto, es decir, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, es decir, lo que es la cúpula más o menos, y luego algunos de los generales principales que están metidos dentro de lo que los Estados Unidos acusan como el clan de los soles, pero que en realidad es el gobierno que ahora mismo tiene tomado Venezuela de forma dictatorial, porque después de las últimas elecciones y viendo cómo pues, se robaron, cómo no se publicaron las actas, está claro que la legitimidad del gobierno de Venezuela es muy pequeña. El problema en este caso es si ese tipo de negociación les va a servir
a los del gobierno de Venezuela, a Maduro y compañía, y se podría ir a una especie de transición pacífica dentro del país. Cabe otra posibilidad, que lo que estén negociando es que los permisos que tenía Chevron para explotar petróleo en Venezuela no le parecían suficientes a Estados Unidos y quisieran algo más. No solamente del petróleo, sino, por ejemplo, una tesis que está corriendo por ahí como pólvora, es que la isla Margarita, es una isla que está en la costa de Venezuela, ha sido un lugar de entrenamiento para miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y de asesoría de estos para el ejército de Venezuela. Y alguien ha estado comentando que los Estados Unidos podrían tener interés en tener una posición en esa isla, en la isla Margarita. Bueno, pues no sé. O sea, obviamente ahora estamos, como no se sabe, como realmente no existe una estrategia pública ni una percepción por parte de nadie de que Donald Trump lo tenga claro. La verdad es que, por lo menos lo que yo veo en las redes sociales es mucha hipótesis, mucho darle a la imaginación acerca de qué puede ocurrir. Yo no sé, yo optaría más por lo primero, una especie de, oiga, pues le lanzo a usted un ultimátum, váyase y déjeme paso libre. Que no, pues entonces ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Pero yo os digo que ahora mismo los rumores son de muy diverso tipo. Hombre, también hay que tener en cuenta que, como tú dices, Donald Trump no tiene un plan concreto, tendrá varios, o parcialmente. Tendrá varios y él tendrá una idea. Irá eligiendo sobre la marcha. Y también que los canales este tipo de comunicación, si se requiere un tiempo que Donald Trump no está dispuesto a conceder. Me parecía raro que no haya una acción esta semana o la semana que viene, tal y como suele funcionar Donald Trump. Entonces, claro, lo que tiene que haber, si está planteando a través de no sabemos quién, que eso también es muy complicado, saber quién actúa de mediador, de comunicador, porque claro, tiene que ser un grupo que tenga la confianza de las dos partes, cosa que es bastante difícil, que los dos confíen que dice exactamente lo que cada uno dice a la otra parte, y todo eso lleva bastante tiempo. Entonces, yo veo más la posibilidad de que Estados Unidos lance un primer ataque, ya veremos de qué tipo, pero yo lo veo en ese sentido, contra instalaciones de clanes de narcotraficantes, que los hay en Venezuela, como una muestra. Esto es lo que vamos a hacer. Y atacamos el laboratorio o atacamos el almacén o atacamos un centro de mando del clan, y si alrededor hay una zona poblada, pues y eso que sea como una especie de muestra de lo que vamos a hacer, y a partir de ahí ya que queden las cosas claras, porque una negociación ahora así muy genérica no la veo por los plazos, fundamentalmente, porque eso lleva mucho tiempo, hay que dar muchas vueltas, y no veo a Donald Trump dando muchas vueltas. Han mandado al Jafar para ahí, pues igual para que esté allí un mes y medio. No creo que lo quiera tener ahí 6 meses, ¿sabes? Por eso te decía que quizá se puede dar un ultimátum. Váyanse ustedes, se busca una fórmula de que nosotros les permitamos la salida hacia el país que a ustedes les parezca más interesante y les quiera acoger, y a partir de ahí pues vamos a intentar hacer una transición democrática con la oposición, con un gobierno de transición seguramente gobernado o comandado por María Corina Machado, algo por el estilo. O sea, yo entiendo que una negociación iría más por esas vías, de decir, mire usted, lárguese o entramos y le damos una salida. Y así esto se soluciona sin pegar un tiro. Porque todo el despliegue que ahora mismo hay en el Caribe es de la pera. O sea, realmente es impresionante. Entonces, capacidad para hacer pupa, pues tienen de sobra. Lo que pasa es que el desmontar el tinglado institucional que tiene ahora mismo el gobierno de Nicolás Maduro es complejo. Yo el otro día hablaba de que existen no solamente los personajes que conocemos, sino, por ejemplo, en el ejército tenemos unos cuantos que son acusados por Estados Unidos de narcotráfico. Tenemos al jefe del Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Bolivarianas, a Vilmer Omar Barrientos, tenemos al comandante de la aviación militar, Jorge Gregorio Pérez, tenemos al comandante de brigada Marcelino Federico Pérez Díaz. O sea, existe ahí una serie de personas que son objetivos. Entonces, claro, un acuerdo con Maduro lograría realmente desmontar el gobierno de Maduro y que todo el mundo se fuera.
No. O sea, le van a dar salida, ¿qué te diría yo?, a 200 tíos. Este es el asunto. O sea, hay mucha gente que ahora mismo en Venezuela está haciendo muchos cálculos, pensando, oye, a ver si esto va a ir mal, a mí qué me toca, o sea, y qué tipo de posibilidades tengo. Entonces, por eso, hablen de lo que hablen, como estoy de acuerdo con Jorge, no parece que haya mucho margen. Sí, eso es lo malo, que hay poco margen tal y como funciona Donald Trump. Porque no, es decir, esto podría haberlo puesto en marcha hace un mes con estas, digamos, conversaciones o sugerencias y además por muchos canales distintos. Lo hubiera podido hacer. ¿No? Hombre, lo que pasa que el poder, entre comillas, de negociación del portaaviones y de todo el despliegue que tiene, pues le da una mano sobre, no sobre Maduro, sino sobre lo que estaba comentando Óscar, sobre todo el endamaje institucional que de otra manera no tendría. Entonces, pues desde un punto de vista militar, yo creo que el despliegue no es para intervenir por tierra, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que simplemente es una amenaza, vamos a decirlo así. Es muy parecido al que despliega Estados Unidos cuando hemos visto que Irán amenazaba a Israel. O sea, es despliegue de un grupo de portaaviones, despliegue de barcos capaces de no solo de disparar misiles, sino de repeler amenazas contra los portaaviones, pero desde luego nada que tenga que ver con una invasión por tierra. Yo creo que está negociando. Ahora bien, tal y como decís, yo es que veo muy lejana la posibilidad de que con ese despliegue vaya a conseguir algún movimiento por parte del régimen. O sea, lo que dice Óscar es cierto, le puedo dar un ultimátum, pero claro, el ultimátum para Maduro es me llevo 20 años aquí y ahora no me voy a ir dejando esto por una simple amenaza, es decir, tiene que ver algo creíble. Y yo creo que Donald Trump se está tentando mucho la ropa antes de lanzar ningún tipo de amenaza creíble. Porque una cosa, entiendo yo, desde el punto de vista interno, una cosa es atacar Irán, que está muy lejos y no sabe nadie dónde está, y otra cosa es atacar Venezuela, que está muy cerca y mucha gente sabe dónde está. Entonces, yo creo que andan ahí. Y quería preguntaros, además, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿quién creéis que es la mano que está meciendo la cuna ahora mismo? ¿Hegseth o Rubio en esto? Hombre, Rubio. O sea, Óscar, ¿tú qué opinas? Vamos. Yo opino como Jorge. Es Rubio el que tiene ganas. Y Hegseth, si tú le dices muerde, muerde. O sea, yo creo que está loco por la música. ¿Visteis el vídeo el otro día atornillando el cartel de Secretaría de la Guerra? Que estaba ahí el obrero, se da la vuelta y dice el obrero, gracias, como se ha ahorrado atornillarlo yo. O sea, estás loco por la música. Entonces yo creo que Rubio claramente es el que está empujando esta estrategia frente a Donald Trump, es Marco Rubio. Y además con el gran aplauso de toda su parroquia. Marco Rubio ahora mismo, si logran derribar el gobierno de Maduro, sale congresista y senador hasta que sea viejo. Aunque yo ya sabéis que tengo la tesis de que tiene las orejas muy grandes para ser presidente. Y Jorge, ¿tú no crees que estamos de acuerdo en que es Rubio el que ahora mismo está diseñando la estrategia? ¿No crees que si es Rubio y no es Donald Trump el que está diseñando la estrategia, que luego se la enseña, dice, mira, Donald, vamos a hacer lo otro, tenga un plan un poco más refinado? Sí, hombre, posiblemente. Hombre, Rubio quiero decir, tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia, tiene a la CIA dentro. Sí. Sabe muy bien cómo funciona la diplomacia internacional porque lleva muchos años en el Congreso y tiene muchísima experiencia. ¿Estará haciendo algo por otro lado, que saldrá algo inesperado por ahí o puede esperará hacer, que presione? No puede tomar iniciativas muy claras, eso a Donald Trump no le gusta, para nada. Tiene que ofrecerle a Donald Trump varias alternativas para que él elija y según lo que elija Donald Trump, él irá haciendo. Pero sí, es posible que él, no directa, pero sí indirectamente, tenga muchos más contactos en Venezuela, una serie de redes para diversas alternativas o escenarios. Imaginemos el siguiente escenario, que quizás sería un escenario intermedio. Las amenazas son lo suficientemente creíbles como para que Maduro renuncie como presidente y convoque elecciones. ¿Y eso a dónde nos lleva? Evidentemente, en qué contexto se van a desarrollar, si va a haber una fuerza internacional o lo que sea que las controla, que supervise que sean limpias, etcétera, etcétera. No digo que dimita y eso signifique que Corina Machado pueda reclamar el puesto,
que legalmente sería complicado, sino que diga, bueno, a cambio de algunas cosas que no sabremos por ahora, yo dimito y convoco elecciones. El siguiente paso a eso, evidentemente, es pues posiblemente no presentarse y que él y los suyos busquen un refugio en algún sitio, porque si no lo va a tener malo. Evidentemente, unas elecciones libres, con participación de todos, con libertad de prensa, con campañas abiertas, las ganaría Corina Machado. No digo que al 100%, pero las ganaría. Pero eso, claro, lleva un tiempo. Y durante ese tiempo se pueden hacer bastantes cosas. Yo he pensado que es una opción, una opción, pero no sé si Donald Trump tiene tanta paciencia como para esperar a que ocurra eso. ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no? Va a querer un golpe en la mesa, un golpe de efecto rápido, sí, algo que pueda vender de puertas adentro. Sí. Lo del tiro al blanco con las lanchas de los supuestos narcotraficantes, pues eso lo vende muy bien en las televisiones estadounidenses, pero esto es otra cosa bastante más fina. Y no, además está como... grado de fineza requiere de muchísimo tiempo. Está en plan Jack el Destripador yendo por partes, porque sí, hoy lo que estaba diciendo es me entran unas ganas locas de bombardear lanchas que salgan de Colombia y también de México. O sea que si cierra este capítulo, tendrá la posibilidad de abrir los otros. Sí. Ya veremos hasta qué punto eso puede ampliarse. O sea, si esto le sale bien, ya veremos hasta dónde llega. Sí, pero hay que tener en cuenta que tiene mucho despliegue en la zona, en el Caribe. Entonces, ese despliegue significa que no lo tienes en otros sitios donde quizá te hace más falta a medio y largo plazo, que es costoso, etc. O sea, me dejáis que lo tienen al Gerald Ford, eso tienen destructores el Mayhem, el Bainbridge, el Winston Churchill, el Lake Erie, el Stockdale y el Gravely, es decir, 7, un crucero de la clase Ticonderoga, el Gettysburg, y tienen buques anfibios el Iwo Jima, el San Antonio y el Fort Lauderdale, y buques logísticos el Wichita, además de un submarino nuclear. Tócate las napias. ¿Qué os ha pasado? No, eso es una cosa que siempre se desconfigura cada cierto tiempo. Sabes, que se haya desconfigurado un momento. Entonces, en lo que estamos es una cuestión en gran medida de plazos y procedimientos. Porque esto es algo que no es algo como pasa en muchas cosas de la administración Trump. Hay un plan general, si queréis así, o una idea general fundamentalmente de Trump que se va implementando un poco sobre la marcha y de acuerdo con las resistencias que opone la realidad. Eso es lo que sabemos que ocurre. Ahora bien, este plan para el Caribe significa un despliegue de medios que, como dice Óscar, nadie va a querer que estén ociosos, salvo que eso sea una amenaza lo suficientemente creíble como para que alguien recule de forma definitiva, verificable y monitorizable, porque esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí. El planteamiento que digo yo de elecciones sería: me retiro, dejo la presidencia y permito que los observadores internacionales, que no tienen que ser estadounidenses, pueden ser ingleses, australianos, etcétera, etcétera, supervisen la limpieza de los siguientes comicios. Creí que ibas a decir, pueden ser chinos, iraníes, de Sudáfrica. No, yo ya lo he dicho aposta. Ya lo he dicho aposta. Bueno, y hablando de un proceso verificable, transparente, de entrega de poder y todo, tenemos, cambiando de continente y volviendo a una de las grandes soluciones que le va a granjear a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz en alguna edición futura, tenemos la transición en Gaza. Hemos tenido una resolución de Naciones Unidas que se ha aprobado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias a la abstención de Rusia y de China, lo cual significa que están de acuerdo en que el Comité de Seguridad de Naciones Unidas respalda el plan de Donald Trump y con sus más y con sus menos, porque ha habido contestación en todos los sectores, es decir, ha habido contestación por parte de la ultraderecha israelí, que está en el gobierno con Netanyahu, ha habido contestación por algunos países árabes, pero al final la cosa ha entrado, lo cual a mí me ha surgido digamos, lo primero una perplejidad, porque digo, pero si Donald Trump no creía en Naciones Unidas, decía que no funcionaban las escaleras, ¿para qué quiere una resolución de Naciones Unidas ahora? Quieren Naciones Unidas operativas. O sea, que le sirvan para lo que él quiere. Para lo suyo. A tiempo parcial y esto. Sí, muy claro. Sí, claro, que al final, si al final puede ocurrir que incluso
si se llega a una fuerza de interposición en Gaza, a lo mejor al final tiene que ser de Naciones Unidas porque unos no quieren que estén los otros, los otros no quieren que estén los unos. No, pero Entonces, esta mañana, cuando estaba escuchando la noticia en la BBC, que se sabe que son amigos históricos de Donald Trump, son bastante de fiar, veremos a ver cómo acaba lo del juicio que le han puesto, pero al parecer lo que está muy avanzado es un plan para que, lo diré bien, en el sector israelí, militares israelíes copatrullen con fuerzas policiales palestinas, no pertenecientes a Hamás sin especificar, pero vamos, yo creo que con la idea de ir poco a poco dándoles el control del orden civil dentro de Gaza, y en el otro sector sean los egipcios, la policía egipcia la que acompañe a alguien, no vamos a decir de autoridad palestina, nada, porque todavía no está eso, pero que digamos que son los que poco a poco van a empezar a estar haciendo el control, sustituyendo. Porque, al parecer, Turquía se ofreció a tener esa fuerza de interposición allí y los israelíes dijeron que tururú, que no querían ver a los turcos allí ni en pintura. Pero a lo mejor esta solución de patrullas mixtas y sobre todo garantizando que jamás no esté dentro de esas patrullas, a lo mejor es la forma de que empiece a arrancar un poco la transición. El proceso no puede arrancar por razones. Primero, porque jamás no tiene intención alguna de desarmarse, salvo que tenga una presión muy fuerte por parte de algunos aliados suyos, que no creo que tengan casi ni la capacidad de hacerlo. Y segundo, porque tampoco Israel quiere retirar al ejército. Entonces, si alguien no hace presión sobre eso es como un forceps que está agarrando en medio al niño. O separas los dos lados, uno tiene que tirar de uno y otro del otro, o no nace, el niño no nace. O sea que está muy bien que haya aprobado la resolución en Naciones Unidas, pero no se puede llevar a cabo sin que se dé ese paso intermedio, ¿eh? O al menos un plan creíble de que unos van a entregar las armas y se van a ir, que ya han dicho que no, y otros se van a retirar de allí, y que haya alguien detrás de cada uno que les pueda obligar a hacerlo. Obligar, ya no estamos hablando de aconsejar, no, que les pueda obligar. Y si eso no es así, pues no lo veo. No veo que pueda seguir adelante un plan para mejorar la situación en Gaza. Para mantener lo que hay, sí, pero para mejorarla y hacia una solución política a todos los niveles requiere esas dos cosas. Y no veo ni la una ni la otra. Así de claro. Yo lo veo un poco parecido a vosotros. O sea, es verdad que Donald tenía la necesidad de convencer a todo el mundo y para eso tenía que llevarlo a las Naciones Unidas. La negociación ha debido ser tela porque hubo un momento que hubo probabilidad de que el acuerdo, el plan no fuera aprobado. Hubo oposición de algún país árabe, pero sobre todo de Rusia y de China, que decían que había poco protagonismo por parte de los palestinos y el miedo era que no fuera a salir, con lo cual Estados Unidos ha presionado mucho y los países árabes han presionado a China y a Rusia para que se abstuvieran. No han votado a favor, se han abstenido. Han salido con el apoyo de los demás. Y ahora viene la parte realmente entusiasmante, que es esa fuerza de interposición en la que ya los israelíes han dicho que no puede haber un turco. ¿Cómo va a conseguir desarmar a Hamás? Yo ayer me hacía eco de una encuesta del Centro Palestino para los sondeos y las encuestas, que decía que los de allí, los de Gaza, no quieren que Hamás se desarme. Que ya había como un 40 y tantos % de gente diciendo no, que no suelten ni un arma. Y que en términos políticos vuelve a ser el actor favorito de los habitantes de la franja. Porque además... Sí, es el único. Y además ven que como les quieren tirar encima a la autoridad palestina y nadie quiere a Mahmoud Abbas, lo que quieren es a Barghouti, a Marwan Barghouti, que está en la cárcel. Entiendo yo que era uno de los que iban a haber liberado los israelíes y los israelíes dijeron que no, no le sacamos. Que aunque es un miembro de Fatah, porque al fin y al cabo la autoridad palestina siguen mandando los que mandaban, ¿no? La OLP fue esa excusa de Fatah para reunirles a todos y atarlos en las sombras. Y yo lo veo, el futuro del plan sigue pendiendo un hilo constantemente. Y luego tenemos en la Cisjordania que los colonos están de lo más creciditos, están tocando las narices todos los días y además de forma creciente,
quema de mezquitas, apedreamientos a coches que pasan, en fin. Cada vez que te asomas a Times of Israel o al Jerusalem Post, ves que hay mucha temperatura por todas partes. Bueno, y para todo esto tengo que informaros que la unidad de inteligencia de geopolinómicos, que tenemos una unidad de inteligencia, ha descubierto un plan maestro que está llevando a cabo el gobierno israelí para solucionar el problema de Gaza a espaldas de la comunidad internacional. Jorge, cuéntanos, porque realmente ha sido un hallazgo para nosotros. Ha salido una noticia por ahí, resulta, pero me faltan muchos detalles, que una asociación benéfica Israel o no sé qué se pone en contacto con un grupo de gazatíes y les dice, bueno, oye, pues si queréis, intento sacaros de aquí de Gaza y llevaros a algún sitio donde seáis bien acogidos. Entonces, los gazatíes, sin saber quién era esa asociación, ni tampoco a dónde los iba a llevar, dicen que sí, y se montan como 150 y tantos en un avión. Y entonces, esa asociación, que se supone que en parte está respaldada por Israel, los lleva a Sudáfrica, República Sudafricana. Aterrizan al aeropuerto, el gobierno sudafricano dice, ¿y esto qué es? Pero van con pasaporte israelí, con pasaporte... No, van con los papeles que tienen en la calle. Con los papeles que tienen en la calle. Bueno, vale. Van con los papeles y, bueno, los han acogido, digamos, como demandantes de asilo o como sea, ¿no? Pero, claro, eso quiere decir que el gobierno israelí sigue, y lógicamente, sigue buscando maneras de que los gazatíes se vayan. Yo... Ahondando más en la noticia, hay un canal paralelo a este, porque esto sí que lo he visto, que hay alguien que está ofreciendo, pero este alguien es parte es una organización israelí también, pero esto es más práctico. Ofrecen el pack completo de vacaciones en Sudáfrica por $2.000. ¿Con Safari? Con Safari, todo. Van para allá y les mandan para allá también a Sudáfrica, pero esto no es ONG que les ofrecen el viaje, sino tienen que pagárselo. Tienen que pagárselo. O sea, que llegaron a Sudáfrica y le dijeron a los sudafricanos, y ahora te traigo 2 millones más. O sea, la primera oleada son solo 150, la segunda 2 millones. Lo había visto así de pasada, pero no me había imaginado que era eso. O sea, me extrañó ver que en la noticia había una asociación israelí que estaba implicada. Es una asociación... Pensé que era algún tipo de ONG. Porque sí, es una ONG, pero fundada por un señor que me parece nacionalidad israelí y Estonia, una cosa así. Entonces, claro, la plantea como una ONG para ayudar a los pobres gazatíes que están muy mal a buscar soluciones en otro sitio. Claro. Lo que pasa es que, claro, son 150, teniendo en cuenta que eran 2 millones y pico, esto... Bueno, pero oye, tacita, en fin, oye, vas mandando, seguro que los sudafricanos no se van a dar cuenta, que se llevan a los 2 millones, pues no se van a dar cuenta. Luego, no ha parecido realmente muy ingenioso. Que pidan volver, que ya verás cómo les dejan. Sí, es complicado. Es complicado. Sí, como dice Andrés, dice, ya lo veo. Sí. No, es Cristian. Dice, ya lo veo. Dice, en breve lo soltarán en paracaídas por Sudáfrica ya a correr. Digo, no te extrañe, Cristiano, no te extrañe. Tal y como son, tal y como son. En fin. Pero bueno, que la situación en Gaza va a estar estancada. Que esté aprobado el plan por Naciones Unidas está bien. Porque si luego sale, lo que sea, tiene el respaldo bastante generalizado. Otra cosa es es que estamos hablando de eso, ¿recordáis? Lo que se ha conseguido es completar la primera fase. ¿Os acordáis del plan? Sí, había 5 o 6 fases. Sí. Se ha completado la primera. Sí. Y ahora vamos por la segunda, que es la más peleaguda, con muchísima diferencia, porque evidentemente, si jamás, supuesto, entrega las armas y se retira, se van los miembros donde quieran, y el ejército de Israel se retira a sus fronteras, ya hay margen para cosas. Bastante margen. Pero no parece que ni a nivel se vayan a dar, ¿no? Bueno, si se constituye la fuerza de estabilización, si se constituye y logra pisar en Gaza, entonces podríamos decir, bueno, pero efectivamente hasta que eso llegue, el escepticismo tiene que estar en máximos. No puede ser de Queda muchísimo para eso. Es que esa fuerza tendría que jugar un papel, el papel que no juega el ejército libanés en el sur del Líbano. Que le pasa una cosa parecida. Esa es otra película. Ni es capaz de desarmar a Hezbollah, ni casi tiene interés, y desde luego no se puede oponer a lo que haga el ejército de Israel. Pues esto sería un paralelismo, pero el ejército libanés por lo menos existe. Esta fuerza internacional de interposición todavía ni existe. Oye, por cierto, ¿cómo veis lo del petrolero
que se han incautado los de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Golfo Pérsico. No me he enterado. Pues un petrolero de Emiratos Árabes Unidos que iba para Singapur con bandera de las Islas Marshall y que la Guardia Revolucionaria Islámica, siguiendo una orden judicial, lo ha incautado porque llevaba material que era prohibido. No, el asunto yo creo que no es el material, el asunto es que los iraníes se hacen presentes otra vez. Es un knock knock, aquí estamos. O sea, se pensaban que nos habíamos ido. No nos vamos a ver, si es por una orden judicial, estamos dentro del ámbito del derecho internacional. O sea, claro. Bueno. Igual que en Venezuela, estamos en el ámbito del derecho internacional. Ya estamos en el ámbito del derecho internacional. Orden judicial. No nos vamos ahora a arreglar las vestiduras por estas cosas, ¿no? Pero Irán se hace presente porque el régimen de los ayatolás, aunque no lo diga, necesita ponerse a negociar. O sea, lo necesita. Y necesita, lo único que ha recibido por ahora son propuestas de sanciones, de control, etcétera, etcétera. Ellos han dicho que no quieren enriquecer más uranio, que ya son suficientemente ricos en uranio. Que ya tienen bastante enriquecido. Pero que quieren llegar a algún tipo de acuerdo, supongo que para reducir el peso de las sanciones. Pero como ahora mismo casi nadie les hace ni caso, que también es llamativo, ¿eh? No les hace ni caso ni Dios. Nadie. Nadie, ni Israel siquiera. Ni la Unión Europea. Que es llamativo. Entonces, han levantado la patita como diciendo... Porque ellos tienen un problema, que esto lo contará Ángel si queréis, un problema interno bastante más gordo, ¿no? En Irán. Sí, te iba a preguntar por él, Jorge, pero ya que me dejas, ya lo cuento yo, porque como estoy ahora muy metido en los problemas del agua, pues el problema que tiene Irán realmente ahora mismo no es ni Estados Unidos, ni es Israel, ni es Hezbollah, ni nada por el estilo. El problema es la sequía. Y esto en España sabemos un poco de los problemas que causa la sequía y las guerras del agua, y el problema es bastante grave. Las noticias de la semana pasada, no sé si habrá habido precipitaciones en Teherán en los últimos 7 días, pero desde luego la semana pasada fue el propio gobierno iraní el que alertó que si no llovía lo suficiente en el plazo de un mes, tendría que cortar prácticamente el suministro de agua potable a la capital. Y estamos hablando de una capital enorme con un montón de población, por lo menos. Y eso sí que puede tener consecuencias bastante más graves, creo yo, que los bombardeos israelíes para este tipo de cosas, porque un corte de agua de esta magnitud significa que no ha habido previsión suficiente para contemplar una sequía de estas características, que no está preparado el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Es un problema del país, pero en concreto el problema del agua se sufre en las grandes ciudades, claro, lógicamente, por la densidad de población. Entonces, esto le tenía muy preocupados a los ayatolás, porque aquí sí que se están jugando realmente las lentejas. No se la están jugando con el uranio, ni se la están jugando. Entonces, a lo mejor, Óscar, atando cabos, lo mismo lo del petrolero de las Islas Marshall, que son navieros conocidos en el mundo entero, todos lo sabemos, que una gran flota mercante, de las más grandes del mundo, además. Onassis era de las Islas Marshall. Sí, claro, vamos. O sea, pero en un puerto de aguas profundas. Esto da, pero en fin, astilleros y astilleros tienen allí puestos. Bueno, el caso es que a lo mejor es simplemente un globo, una cortina de humo para la población de Teherán, porque realmente lo pueden empezar a pasar bastante mal. O sea yo creo que lo que decía Jorge está muy bien tirado, que quieren negociar ya. Como están las conversaciones nucleares abiertas, yo lo había leído por esa vía. El asunto de la sequía es una cosa que llevamos meses en realidad hablando de ella en Irán. Porque acordaos del discurso aquel que hizo Netanyahu, dirigiéndose directamente a la población iraní hace unos meses, diciendo que ellos eran amigos del pueblo de Irán, que nunca había tenido Israel un problema con el pueblo de Irán, que lo había tenido con el régimen de los ayatolás, y que ellos se ofrecían, si el régimen desaparecía, a dar todo su expertise y conocimiento tecnológico en la desalinización de agua para ayudarles a instalar plantas potabilizadoras, porque ese era el problema que ellos tenían, que no habían tenido la previsión de instalaciones de desalinización. Es lógico, vamos, o es evidente que a lo que estaba jugando en ese momento Netanyahu, y que lo ha hecho ya creo que 2 o 3 veces más, era a tratar de mover a la posible oposición que hay dentro de Irán. Incluso en el contexto de los bombardeos también hizo un discurso dirigido a la población iraní, pidiéndoles que se apartaran de donde hubiera posibilidad de que cayeran las bombas.
y se citaban las fábricas de armas y se citaban los cuarteles de la Guardia Revolucionaria Islámica. O sea que ahí había ya una realidad que ahora mismo se estará manifestando todavía más, porque creo que hace un par de días los iraníes afirmaban que estaban, ¿cómo se llama? Cloruro de plata, me parece, que lo que se dejaba caer sobre las... Para regar las nubes. Sí, creo que sí. Para regar sí. las nubes, exacto, regar las nubes. O sea que ya están en eso. O sea, están tan desesperados que están en eso. Entonces, y eso si se consolida, sí es un problema grave para el régimen, como decís vosotros, para el régimen, mucho más que otra cosa, porque la población iraní sin agua... No, eso es Teherán, que en el resto del país no me quiero ni imaginar, porque es una zona mucho más desértica, además, sobre todo en la zona del este de Baluchistán, pero bueno, de ahí prácticamente no llegan noticias. Bueno, espera, seguimos con conflictos, porque está la cosa... Perdona, Óscar. Solo una cosa. Que hemos tenido la semana pasada en redes sociales a un militar, no me acuerdo de qué grabación, creo que era comandante, ¿cómo se puede decir? Enarbolando la bandera del sol y el león de oro del régimen del Ayatollah, del Shah de Persia, perdón, y hemos tenido a 2 militares en el metro, lo mismo, enarbolando la bandera del régimen del Shah de Persia. O sea que algo se está moviendo, porque además la gente me decía, no, pero eso es o algo fingido o algo del pasado. No. Luego leí en IRNA que se había identificado a los 2 militares, por ejemplo, y se les había enchironado. Al otro no hacía falta identificarle, pues se identificaba solo. Entonces, quizá se está moviendo cosas. Y esto del agua es un elemento peligroso para el propio régimen. Sí. Porque cuando se rompen esos pactos sociales, cuando uno demuestra que no puede gobernar porque es ineficaz, la gente empieza a darle la espalda y a ver hasta dónde pueden llegar estas cosas. Y Óscar, si me permites un consejo a estos militares, en lugar de sacar la bandera del Shah, yo sacaría la bandera de Ciro el Grande, que yo creo que probablemente agrupe más las sensibilidades iraníes que no la del Shah. En fin, pero a lo mejor no saben cuál es la de Ciro. Consejo y recomendación. Voy a levantarme a buscar la Ciropedia de Genofonte a ver si describe la bandera. Claro, a ver si te inspiras. Bueno, seguimos dando vueltas a los conflictos por el mundo porque está la cosa que arde y hemos tenido 2 episodios supuestamente, según el gobierno polaco, de guerra híbrida. Siempre estamos con el supuestamente, aunque en el caso de Rumanía, Ucrania, porque ahora os contaré el caso, no está tan claro que sea supuestamente que hayan sido drones rusos. Voy a empezar por este primero, voy a poneros aquí, ya que me he traído las imágenes, pues os las pongo. Se ha incendiado, ya, es la versión, eso que veis allá abajo, que es un buque de petróleo licuado. Petróleo natural licuado. Es una cosa bastante curiosa que estaba atracado en Izmil, que es una ciudad que está ahí justo en el lado ucraniano del delta del Danubio, y al sufrir ese ataque con los drones, pues lógicamente siendo un barco que tiene petróleo licuado dentro, que es un gas, pues el riesgo de explosión es muy grande y ha habido que evacuar, voy a ponerme esta mejor, que le sacamos a Óscar, al pobre, ha habido que evacuar el pueblo, tampoco es muy grande el pueblo ruso, el pueblo rumano, pero bueno, se ha vuelto a considerar como un ataque, curiosamente no a la OTAN, sino a la Unión Europea. Sí. Me ha llamado bastante la atención, porque esto en teoría se podría considerar un episodio de nuevo de guerra híbrida contra la OTAN. Y luego el segundo, no sé si más importante que el anterior, ha sido un sabotaje. Esta es la palabra que ha utilizado Donald Tusk, aunque muy pequeñito a la derecha, le veis en la foto al lado del tren, en la línea ferroviaria que une Varsovia con Lublin, que es justo la que comunica después con Ucrania, al que llegan los suministros. Entonces, ha habido un acto de sabotaje a la vía. Creo que ha sido Donald Tusk el que se ha venido un poco arriba y ha apuntado la posibilidad de una injerencia extranjera, pero rápidamente le ha corregido el segundo, el Ministerio de Defensa, que ha sido sabotaje, pero no está demostrado ni muchísimo menos que haya sido quien haya sido, que todos nos imaginamos quién puede haber sido, pero precisamente porque no lo imaginamos, el propio portavoz ha dicho que si de todos los incendios que se producen en Polonia, las averías y las roturas, no se la culpa a los rusos, los rusos no tienen tanta fuerza, aunque bueno. Sí.
viendo cómo funciona Cercanías últimamente en esta ubicación desconocida del hemisferio norte, yo empiezo a tener mis sospechas. ¿Tú crees que Óscar Puente Bueno, pues, ha visitado Polonia recientemente? Se ha producido un cambio en el tono de algunos de los responsables, los estrategas de países de la OTAN, sobre todo de Alemania, de Polonia y de Estonia, porque ya no es un ataque inminente. Inminente me refiero de aquí a 3 años, directamente de una invasión terrestre de fuerzas rusas a territorio de OTAN, sino que ahora el escenario que están previendo es lo que ya dijimos aquí hace más de un año, que siempre nos adelantamos a las cosas, o pasa que no nos hacen caso. Menos en la lotería. Claro. En la lotería no nos adelantamos en absoluto. Y eso que mira que llevo décimos, que compro más esta mañana, pero bueno, nos adelantamos. Y es que lo que vamos a ver son más episodios como estos de guerra híbrida, en tanto en cuanto dure el conflicto de Ucrania, que no sé si la cosa irá para largo o no, porque esta mañana he leído otro informe bastante alarmante, por cierto, de 2 generales ucranianos ya retirados, pero que estaban informando de la situación. Si queréis, ahora os lo cuento, que va a intentar socavar, digamos, las alianzas de la OTAN, o al menos lo que Putin se imagina que puede estar haciendo. Lo va a hacer, claro. Y lo va a hacer y lo seguirá haciendo. En el frente ucraniano, estos 2 generales son ucranianos, por lo tanto es lógico que sean bastante pesimistas, porque lo que están haciendo es llorar para que los occidentales les demos más armamentos. Pero vamos, el análisis que hacían era bastante fino. Dicen que se ha producido un cambio muy importante en la estrategia rusa a la hora de atacar, porque ahora lo que se ha convertido el frente es como una especie de zona cero en la cual solo operan los drones. Entonces no hay ya posiciones fijas, no hay trincheras. Los ucranianos ahora han fortificado en grandes búnkeres, y en esos búnkeres tienen toda la infraestructura subterránea y digamos que no dejan que nada sobresalga, porque enseguida se le echan encima los drones rusos, y los rusos exactamente igual. Han abandonado los ataques en grandes oleadas tipo Primera Guerra Mundial, han abandonado las trincheras y se están concentrando en ataques combinados de drones emboscados. Me parece una historia muy, muy curiosa, porque lo que hacen es colocar drones en territorio detrás de las líneas ucranianas, dejarlos dormidos, y en cuanto detectan movimiento de personal o movimiento de vehículos, se activan, recuperan batería y atacan. Con lo cual dicen los ucranianos que lo que se está convirtiendo realmente en un auténtico peligro, y es mucho más peligroso, no es tanto estar en la línea de frente, sino estar en las líneas de suministro, de retaguardia, porque es donde están atacando estos drones rusos. Hasta tal punto que están dejando de proporcionar servicios sanitarios a los soldados que caen heridos, porque cada vez que mueven una ambulancia, los drones van a por la ambulancia y se la cargan. Así que están empezando a ensayar, por desgracia, asistencia médica, a su vez teleasistencia médica a través de drones incluso, porque son los únicos que tienen. Entonces, esto, yo creo que una situación como esta es la que probablemente veamos a lo largo del invierno. Lo que sí que reconocían es que cuando hay mal tiempo, entonces sí que se mueve la cosa, porque los drones ya no pierden visibilidad. Sí. Pero la visión que daban desde el punto de vista ucraniano era bastante pesimista. Digamos que no tenían... Hombre, es que en el agregado tienen menos tropas, menos armamento, menos de todo. Y aunque están bien posicionados y se organizan bien, la erosión a largo plazo favorece a los rusos, salvo que los rusos colapsen, que parece poco probable. Y los rusos tienen siempre más posibilidades de hacer más cosas a otros niveles, a niveles políticos, ideológicos, en las sociedades occidentales, en los países de la Unión Europea, que pueden hacer que Ucrania pierda ayuda. Ya no solamente el tema de los activos congelados, que no estoy de acuerdo con Óscar, sino que puede empezar a haber gobiernos que pongan ruedas en los palos a cualquier tipo de ayuda directa a Ucrania. También es verdad que los países que son activos ayudando a Ucrania y son conscientes de estos han decidido hacerlo un poco por su cuenta, sin el engranaje de la Unión Europea, que lo que hace es ralentizarlo todo, sino entregar material militar o dinero para comprar material militar directamente. Porque tenía Óscar en el vídeo de ayer una opinión bastante bien fundada sobre los famosos 100 Rafales que ayer se firmó. En principio. Vamos a ver, bien fundada. O sea, a mí es que me preocupa la financiación de las cosas, debe ser nuestra inclinación economista. Claro, eso es lo que no estaba claro. Claro, entonces, primero, no solamente son los 100 Rafale, son los 150 Gripen.
O sea, hay mucha aviación que se le ha prometido a los ucranianos. ¿De dónde se va a salir el dinero, la pasta? Porque Francia está tiesa. Esta es la verdad. Francia está tiesa. Y yo enseñaba un gráfico ayer que era muy ilustrativo, porque ahí lo que veías era como el gasto social, solamente por poner ese ejemplo, pues se va, en fin, masivamente a la población de edad jubilarse. O sea, a partir de los 55 años, la cantidad de dinero público que va a política social ahí es tremendo. Entonces, tienen un clarísimo problema de ver de dónde van a sacar, primero, el dinero y segundo, la capacidad productiva. O sea, ¿cuántos Rafale son capaces de hacer al año? Porque si son 100 y son capaces de hacer 10, pues hasta dentro de 10 años no va a haber 100. Y ahora mismo, tal y como estaba describiendo Ángel, la situación es verdad que es una situación que ha evolucionado mucho en términos militares, pero bueno, no se puede decir que haya una claridad respecto de quién puede al final tomar más terreno o ganar la guerra. Esto se puede prolongar prácticamente sin medida. O sea, cuando estabas hablando de los drones, pues el otro día leía yo que los ucranianos han estado probando lo que son los vehículos autónomos de tierra, los UAG. Pues este tipo de vehículos que llevan una metralleta, uno de ellos se quedó 2 semanas en una posición. Y durante 2 semanas estuvo cascando a todo el que se asomaba por allí hasta que se quedó sin balas. Y luego le retiraron. O sea, que esto lo vamos a ver cada vez más. Bueno, va a ser en ese sentido, una aceleración del cambio estratégico y táctico que se está viviendo en la guerra, porque cuando uno está en el follón es cuando realmente está produciendo las innovaciones. Claro. Entonces va a ser, porque esto que decía Ángel, de que son los de logística y los de abastecimiento los que están cayendo, también está pasando en el otro lado. Los ucranianos están tratando de tomar también esa ventaja de cortar las líneas logísticas y fastidiar todo lo que se pueda la capacidad que tienen los rusos en el frente. Luego está la cuestión económica. El otro día nuestra muy estimada Elvira Naviulina decía que las cosas estaban jodidas y que había que buscar un nuevo, un nuevo modelo de crecimiento. Cuando ya empiezan a hablar de esto los economistas más serios, es que lo que están viendo es que no está bien el asunto. Y tened en cuenta que hasta ahora el descuento del barril de Ural había estado reduciéndose y había llegado, me parece, que a $5, pues en el último mes, por las sanciones, ha vuelto a crecer. Incluso los chinos están dejando de comprar el petróleo ruso, sobre todo las teapots, por el miedo a las sanciones. Con lo cual ahora sí tenemos una situación que está enredada por todas partes, porque encima Rusia está a las puertas de Pokrovsk. Si lo tomaran, adquirirían una ventaja. Pero ya vemos que ninguno de los que están ahora contendiendo está muy boyante. Los rusos entiendo que siempre tienen, como dice Jorge, más capacidad de hacer. Claro. Pero ahora mismo la verdad es que la cosa se está tensando bastante. Sí, y Zelensky se está empezando a poner nervioso porque... Por cierto, que Zelensky, esta mañana voy a salir de casa y me dice un amigo, me dice mi hijo, me manda un amigo mío una nota de que Zelensky está en La Moraleja. Y le miro y digo, podía ser. Y me dice, ¿cómo que pudiera ser? Digo, pues estaba aquí en España, ¿no? No iba a venir aquí a España a visitar a Pedro Sánchez. Pues es noticia que ya no es fresca, pero que esta mañana pensé en subirla a Twitter y dije, quizá no saben que está ahí, pues no lo voy a decir. En concreto, en el Centro Comercial de Diversia. Ahí tenéis otro ejemplo más de lo bien que funciona la unidad de inteligencia de geopolinómicos, porque ya hasta pie de terreno estamos haciendo zooming y localizando personajes en los sitios más insospechados. Lo mismo estaba comprando en Mercadona Zelensky porque sigue teniendo buenos descuentos. Esos somos nosotros. Decía que la cosa se le está tensando mucho en Bruselas porque los belgas no dan su brazo a torcer y no quieren financiar con el apoyo. El apoyo presupuestario que se tiene que aprobar para el año 2026 y del cual depende ahora mismo la marcha de la guerra para Ucrania, porque no ven que las propuestas de la Comisión pues, sean lo suficientemente concretas para lo que se quiere hacer y sobre todo cómo se quiere proteger a Bélgica en caso en que se utilicen esos fondos. Entonces, claro, ahí los belgas
y otros diplomáticos off the record, como siempre en político, han dicho, bueno, si aquí la opción está muy clara, si no tocamos esos fondos, aquí lo que toca es o presupuestos nacionales O poner dinero o poner dinero, como hicimos con el COVID, o en emisión de deuda conjunta. Sí. Y como nadie va a querer ni una cosa ni la otra, pues al final, ¿quién va a pagarlo todo? Vladimir. Con lo cual nos ponemos en el escenario que contaba Óscar el otro día de ese supuesto socavamiento del sistema de la confianza en el sistema financiero internacional y sobre todo el socavamiento de la confianza de los belgas, que yo creo que están asustaditos perdidos porque lo que se ven es que son ellos los depositantes de ese dinero y como ilegalmente les puede caer. De hecho, es lo que apuntaba este diplomático belga. El problema es el problema legal que les puede suponer a ellos con Moscú. O sea, ni siquiera hablaba de guerra híbrida, ni de drones, ni de nada. Era directamente el problema legal que se les podía caer encima. Claro. Pero bueno, teniendo en cuenta que se ha reconstituido, en palabras de político, el imperio de los frugales, que ya se han reunido, y además se han reunido y han invitado, son los frugales más 2, porque se han unido Bélgica y Francia al club de los frugales. ¿Francia es frugal en qué sentido? En el sentido de que no quiere poner más dinero al presupuesto comunitario, porque no tienen dinero, todo lo que quieren es reducir el presupuesto comunitario. De los 2 billones que hay para el marco presupuestario multianual, han dicho que bueno, que eso es mucho dinero y que vamos a apretarnos todos un poquito el cinturón. Entonces, pinta mal para Ucrania, ¿eh? Pinta mal para Ucrania porque esos Rafales se van a comprar con ese dinero y con el que ponga Alemania, para variar, claro. Pero en realidad van a pedir un préstamo que está avalado por ese dinero. O sea, no van a gastar ese dinero. Sí. No. Este es el plan para tratar de salvar la cara en todos los órdenes. O sea, yo pido un préstamo poniendo eso como aval, a mí me parece todo un poco delirante, si queréis que os diga la verdad. Teniendo en cuenta que donde veis esa lámpara de detrás, tengo justo debajo una serie de chocolates belgas que me trajeron el otro día. Luego, cuando terminemos, mientras me los como, voy a meditar sobre el problema. Piénsalo. Desde el punto de vista belga. Lo voy a hacer desde el punto de vista belga. Te pasarás al chocolate suizo. Bueno, y luego tenemos una serie de noticias que ha ido cortitas recopilando Jorge, que es el alma mater del programa. Y mientras hablamos de estas noticias y pensando en preguntas, y lo vamos pasando porque veo que estáis aquí comentando mucho, pero estáis preguntando poco. Así que... A ver, 2 o 3 cosas solamente. Las elecciones en Chile, que como sabéis, las ha ganado Jara, que es la que representa al gobierno actual, pero no llega al 27% de los votos. Teniendo en cuenta que todos los demás, de forma por pasiva o activa, se van a unir, le van a dar los votos a Kast. El 14 de diciembre, si no pasa nada raro, tendremos como presidente a José Antonio Kast. Para mí lo más notable es que, aparte de ese 27-28% de los votos que ha obtenido Jara, el resto de los votos son partidos de derecha, de extrema derecha, populistas, libertarios. Es decir, que aunque la comunista gente de bien buscar apoyos, pues no podría conseguir absolutamente ninguno. Me llama la atención el porcentaje tan grande que es en contra de. Con distintas lecturas, algunos han dicho sí, vamos a apoyar a Kast, otros han dicho que solo tendrá que ganar, en fin. Pero es muy significativo, el porcentaje sobre todo es muy significativo del cambio en los electores. Hay que recordar que Boric consiguió una mayoría relativamente holgada hace 4 años. 4 años después, la que, digamos, representaría la misma coalición, se ha quedado en una tercera parte. Eso por un lado. Luego, por otro lado... Espera, ¿me permites un comentario, sí, Jorge? Porque esto enlaza con una cosa que comentó ayer Óscar en el vídeo de lo que está sucediendo en el Reino Unido. Me llama mucho la atención ahora mismo la rapidez con la que se desplaza el electorado. Exacto, o sea, es nunca visto. Eso es lo que iba yo. Nunca visto. Está cambiando con mucha rapidez en todos los países. Pero en todos los países. Eso significa en todos. Significa, por ejemplo, esto no lo iba a comentar, pero lo comento. Noboa ganó las elecciones en Ecuador con bastante diferencia. Pues bueno, ha planteado varios plebiscitos a la población, entre ellos uno para reescribir la Constitución, y la población le ha dicho que no en todos. En todos. Absolutamente en todos. Y además con mayorías... Y además con diferencia significativa. Y esto está pasando en muchísimos sitios. Que la población está descontenta, apoya una opción, si esa opción no funciona lo suficientemente bien, apoya otra. Luego otra, esto ya lo hemos visto en algunos países, como en Rumanía, en Bulgaria, y empieza a extenderse con carácter general. Es decir, que el apoyo
a los partidos y todavía más a las personas en los partidos tiene cada vez menos permanencia ideológica. Más caprichoso, ¿no? Sí, los votantes van buscando solución a problemas concretos y si alguien no consigue la solución, buscan otra solución. Y si no otra, lo cual significa que los cambios en las elecciones, bueno, pues lo que ha pasado incluso en Países Bajos con Wilders, que tenía una cantidad grande de votos y de escaños, no consiguió formar gobierno y ahora en las siguientes elecciones prácticamente se va a quedar fuera. Sí. Y estamos hablando, hombre, claro, porque va a formar elecciones, gobierno el otro, el liberal, con apoyos externos y él se va a quedar fuera. Y eso en un año. O sea, tener en cuenta que esto es muy importante para las democracias en general, cómo los votantes estamos, porque somos nosotros, estamos cambiando nuestras posiciones con mucha rapidez, lo cual significa que la base ideológica de los votantes está cambiando o está desapareciendo. Y eso es importante, eso es importante de cara al futuro. Pero bueno, teníamos más... Sí, más cosas, pues fundamentalmente lo de Irán lo hemos contado, y que en la República Democrática del Congo se está alcanzando, hay un preacuerdo en marcha, aunque cogido por los pelos, entre el M23 y el gobierno del Congo, con la mediación de Qatar y de la Unión Africana y con la presión de Estados Unidos. Esto arranca hace varios meses cuando Marco Rubio sentó y obligó a firmar un acuerdo a los ministros de Exteriores ya lo diré, de Ruanda y del Congo para detener la guerra porque estaba estropeando los negocios en el este del Congo, que es un sitio muy fructífero. Entonces, esta segunda fase consiste, parece ser, por ahora, en que cada uno se mantenga en sus posiciones y en empezar un proceso estilo Donald Trump. Fase 2. Fase 1, conseguimos que paren los contactos. Fase 2, podemos intercambiar prisioneros, podemos permitir que circulen las mercancías, etcétera, etcétera. Podemos llegar a un acuerdo. Esa es la fase 3 y, por tanto, muy lejana. ¿Qué habéis hecho? Bueno, ya estamos otra vez. Ya hemos vuelto. Entonces, esto sí que es también significativo. Lo que pasa es que no está definido nada de lo que va a pasar, absolutamente nada de lo que va a pasar y no sabemos hacia dónde irá. Muy probablemente hacia donde diga Estados Unidos, que ya veremos qué dirá. Y esto, bueno, y luego que si os dais cuenta, sigue habiendo protestas populares en muchos países, convocadas por Internet fundamentalmente, que tienen como leitmotiv la protesta contra la desigualdad o la corrupción o la violencia de los gobiernos, con razón, pero lógicamente después de eso no tienen un programa alternativo ni detrás hay un grupo político que pueda recoger eso y llevarlo a unas elecciones y ganarlo. Eso está pasando en México, en Perú, en prácticamente muchos países se está dando esto, pero que entendamos que es unas protestas que se desarrollan con mucho ímpetu por la capacidad que tiene la movilización de las redes, fundamentalmente. Eso, si me permites el apunte histórico, eso sí. Quizás el movimiento pionero de eso fue la Primavera Árabe, que fue un surgimiento también a través de redes de protestas en buena parte de los países del norte de África y Oriente Medio y que quedó en nada, por eso que está comentando Jorge, porque detrás no había una estructura política, una organización que pudiera canalizar al poder político las reivindicaciones que tienen, así que probablemente se acaben diluyendo. Sí, bueno, en algunos casos conseguirán que el gobierno en cuestión dimita. Ahora en Perú están protestando contra el presidente Jara, que lleva como 3 meses en el gobierno porque la otra se tuvo que ir. Dina Boluarte después de las protestas. Si que se consiguen que este se vaya, ¿quién viene? ¿Cuál es el siguiente? Y sobre todo, ¿eso tiene algún efecto en el cambio en las políticas? En la estructura de Perú, pues parece poco probable. Sí, es poco probable. Entonces... Bueno, Óscar, ¿tienes tú alguna noticia? No tengo así. No están preguntando nada. Os puedo contar cómo me fue la que algo huele a partido en Dinamarca, pero no. Eso es un clásico, ¿eh? No, hombre, eso es un clásico, pero quedas muy bien diciéndolo. Casi nadie sabe a qué te refieres, pero bueno, quedas muy bien diciéndolo. Pero en fin. A ver. Neos de 3, ¿por qué preocupa tanto la deuda de Francia? ¿No dicen los economistas que la deuda no es un problema siempre que se renueve y se puedan pagar los intereses? ¿No saldría el Banco Central Europeo al rescate? Afirmativo todo, querido. Afirmativo todo. El problema es que empieza a haber dudas, no solo en Francia, sino incluso en Estados Unidos, de que esa deuda se vaya a pagar. Así que os recomiendo
más de lo que pueda decir yo. Ayer escuché un podcast estupendo en Bloomberg, en Odlots, que hablaba un histórico de los mercados financieros que tuvo para mí lo mejor de todo el podcast fue una expresión que dijo: afortunadamente yo no necesito el dinero de otros para ganar dinero, porque he hecho mucho dinero. Digo, serás cabrón. Pero lo que contaba es que se han acortado los plazos estimados por parte de la Reserva Federal, por parte del Tesoro y por parte de varios institutos de investigación estadounidenses. Los plazos no, el momento en el cual los intereses que Estados Unidos tendrá que pagar por su deuda serán la mayor partida del presupuesto federal, por encima del gasto militar. El problema que tiene Francia no es ese todavía, pero va por el mismo camino. Y sobre todo el problema de la deuda en Japón, el problema de la deuda en Francia, el problema de la deuda en España, el problema de otros países europeos es un problema de muy largo plazo, no por la deuda actual, sino por los compromisos que tienen adquiridos esos estados con sus ciudadanos a 10, 15, 20, 30 años vista. Sí, Andrés, estoy hablando de pensiones, ya lo sé. Pero ese es el problema, que entonces siempre queda la duda, porque siempre queda la duda de si van a poder o no van a poder. Efectivamente, el Banco Central Europeo está detrás. Sí. Pero yo creo que en este caso el problema de Francia fundamentalmente no es tanto lo que es el problema presupuestario de la deuda en sí, sino el hecho de que no haya presupuestos. Y yo creo que la legislación francesa es distinta que la española, y yo creo que ese que no haya presupuestos paraliza más el país de lo que puede suceder aquí en España. Yo creo que va más por ahí el problema, no tanto por otro lado. Óscar. Sí. Incidiendo en lo que estaba diciendo Ángel, estoy de acuerdo en que, como decía Neosde, el asunto está, por una parte, en que la deuda se puede renovar, pero hay que pagar los intereses. Es cierto que el Banco Central Europeo va a estar detrás, pero tengamos en cuenta que ahora mismo es tan grande el déficit público que todo el crecimiento que vaya a tener Francia, que no va a ser extraordinario, se va a ir al pagar intereses. Y encima van a seguir estando en déficit público. En España, nosotros, casi todo el déficit público va a ser el pago de intereses, pero vamos a crecer un poquito más. O sea, con lo cual, no todo nuestro crecimiento se va a ir en el pago de intereses. Esa yo diría que es una cosa. Y luego está la otra cosa que generalmente la gente, ¿cómo decirlo?, la obvia porque afirma que, bueno, no es el fin del mundo, no va a haber una catástrofe. Por ejemplo, en el asunto de las pensiones. Oiga, ustedes están diciendo toda la vida que las pensiones no son sostenibles. No. Si ese no es el problema. El problema es cómo las partidas, por ejemplo, de pensiones previsionales acaban comiéndose el presupuesto público. De tal forma que lo que te queda de presupuesto público para hacer otras cosas, por ejemplo, hacer que tu productividad se incremente, pues no está. No tienes dinero para hacerlo. Y ese es el problema. Entonces, lo que yo antes estaba comentando acerca del problema de... A ver si lo tengo por aquí, la imagen que ayer subía. Aquí la tenéis. Perdona, a ver si la puedo... Esta. Ahí lo que tenéis es el gasto social de Francia. Entonces, se ve como por edades, ¿de acuerdo? Por edades, de 0 a 5 años, a 10, 15. Entonces, fijaos cómo ese gasto social se empieza a multiplicar cuando llegamos a una edad de jubilación en Francia, 55, 60 años. Y también se incrementa el gasto en salud. Este es el problema, que el dinero que podrías dedicar a otra cosa, ahora ya no lo puedes dedicar a otras cosas. Y esa dificultad se va a percibir en una cierta decadencia de Francia en otros aspectos. Generalmente esta es la cuestión, este es el problema. Y Francia ahora le miran con cierta desconfianza precisamente por eso. Oiga, ustedes se están metiendo en un pantano y ese pantano vamos a ver si salen de él. Luego también están los propios problemas sociales de Francia. Hoy había una encuesta en un medio de comunicación francés, no me acuerdo cuál es, lo he encontrado seguramente en Twitter, retuiteado por alguien y seguramente lo he guardado, en el que en la encuesta se preguntaba a ciudadanos franceses musulmanes entre, no me acuerdo si era 25 y 40 años o algo por el estilo, su opinión sobre diversas cuestiones relacionadas con el Islam y el Estado. Y entonces ahí lo que se verificaba es que la gente, aquí lo tengo, decía Francia, los menores de 25 son los más rigoristas. Entonces,
el 42% de los musulmanes entre 15 y 24 años tiene simpatías por el Islam. Los que quieren que la Sharia esté activa de los menos de 25 años es el 59%. Les preguntaban acerca de cuestiones como, por ejemplo, la creación del mundo. ¿Quién lo explica mejor? Para estos jóvenes de 18 a 24 años, el 22% piensa que la ciencia, el 65% cree que la religión. Y ahí es otro problema que se va a encontrar Francia. O sea, Francia, además de los problemas presupuestarios, va a tener un problema puramente cultural, que ya veremos cómo solucionan de alguna forma. Entonces, ahora Francia está en un momento de transición a ¿qué? Pues lo veremos, pero no está en su mejor momento, no está especialmente bollante. No lo saben ni ellos, efectivamente. Pero bueno, a lo mejor tenemos oportunidad de tener un seminario en esta ubicación desconocida sobre Francia. Que nos lo explique. Ya os avisaré. Ya me imagino de qué va. Bueno, una pregunta es The Pain of Salvation, entiendo que es, Sí. que es cero. ¿Se atreverá Trump a bombardear lanchas en México, como ha declarado recientemente? ¿Esto no supondría escalar demasiado a la política de ejecuciones extrajudiciales? No sé, yo creo que en principio no se va a atrever. Yo creo que México es otro problema distinto, pero podría buscar presionar a Sheinbaum para que le deje bombardear lanchas. No sé en qué circunstancia, porque yo creo que está loco por la música. La declaración de esta mañana de puedo intervenir en territorio. O sea, esto no es una lancha que ande por ahí, en territorio mexicano. Diciendo, vamos para adelante. A mí me parece que es una posibilidad de conflicto con un país que es muy importante en términos económicos, que no sé a dónde podría llegar, ya veríamos. Bueno, yo lo que sí que pienso que una cosa que a lo mejor puede darse a medio plazo es una operación conjunta del ejército mexicano y el ejército estadounidense contra grupos y zonas de narcotraficantes mexicanos en propio México, bajo la dirección de los militares mexicanos. Ese esquema yo no lo descarto en absoluto porque, digamos, es aceptable para México y le gustaría a Trump, pero habría que ser muy fino con eso. Y le gustaría a los militares mexicanos, sobre También, todo, disponer de la ayuda de la infraestructura, ya no de la DEA, sino además del ejército de Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que estamos todavía un poco lejos de ver esto. Bueno, pues si no tenéis así ninguna pregunta más, llevamos ya 1 hora y cuarto con este formato también híbrido, vamos a decirlo así. Y hay que poner un poco más de luz ahí en vuestro sitio. Estáis muy oscuras. Y yo creo que ya con esto nos podemos despedir, ¿no? Sí. Óscar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y nos vamos. ¿Nos abandonamos? ¿Os abandonamos o nos abandonáis? Yo me voy a casa.